Seguimos en una nueva mañana en Cooperativas. Viene un tema súper interesante. A todos nos concierne, a todos nos importa. Todos en algún momento de la vida los consumimos. Estoy hablando de los medicamentos. Y hay un personaje en las farmacias que es prácticamente un doctor que no tenemos que pagarle consulta. Es que tengo una tos, que me siento mal, y aparece la químico farmacéutica o el químico farmacéutico a darte un consejo. Eso sí, cuando se los puede ver, porque a veces no sé dónde anda. Ya, vamos a conversar de este y otros temas con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Mauricio Uberman. Sí, correcto. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Te reías cuando yo dije, a veces no los vemos, no sé dónde están. Pero es verdad, ¿o no? Sí, no. Nosotros hemos hecho aquí con la ley de fármaco que los farmacéuticos puedan estar presentes, porque las cadenas un poco les han tirado mucha tarea administrativa para que estén ausentes de la venta mientras ellos vendían una serie de productos que les interesaba. Pero el farmacéutico tiene que estar al servicio de la gente y la gente lo puede exigir y él tiene que salir a atender todas las consultas. Y es el único personaje de la salud que atiende gratuito. Efectivamente. Ahora, cuando aparece el químico farmacéutico o la química, y vienen unos jovencitos así con unas caritas y uno dice, ¿me será capaz? ¿Tendrá la experiencia? ¿Me estará diciendo algo con conocimiento? En general, ¿cuál es el nivel de formación, crees tú? El nivel es bien alto, Los farmacéuticos tienen mucho conocimiento. Lo que se adquiere con el tiempo es la experiencia, porque una cosa es el conocimiento y la experiencia es un manejo del conocimiento distinto que uno tiene con los años, porque a veces no es lo mismo. Yo, como un ejemplo, yo tenía alumnos en práctica alguna vez y lo hice ir a explicarle a la señora su problema que tenía una irritación gástrica y todo. Y él le empezó a hablar de receptores a la señora, que nosotros en la parte farmacéutica entendemos como el uso del medicamento, pero para una señora hablarle de receptores era meterle un problema más en vez de solucionarle el problema. Eso se adquiere con la experiencia, la forma que uno le va a hablar al paciente, la forma que le va a contar las cosas, cómo se lo va a decir, porque no es lo mismo hablar en términos técnicos que decir la realidad de lo que la gente entiende, una irritación que le sube la acidez, que le puede causar reflujo, otro tipo de cosas más fáciles de entender. Ahora, Mauricio, me quedé pensando en lo que dijiste recién, no va a pasar colado lo que dijiste, que las farmacias le pusieron más tareas administrativas a los químicos farmacéuticos para que no estuvieran delante de la gente, para que ellos pudieran vender lo que ellos quisieran. ¿Cómo tanta desconfianza? ¿Por qué? Es que esto pasó hace unos años, cuando se cambió la percepción en los años 80 de lo que era la farmacia tradicional, que era un bien de salud, con el medicamento como un bien de salud. En los años 80 se traspasó esto como un ente comercial común y corriente, donde podías tú vender zapatos o un medicamento y daba lo mismo. Y el farmacéutico era una obligación legal. Entonces, ¿qué hicieron? Antes las primeras farmacias de cadena tenían contratado un ingeniero comercial o alguien como gerente, y después se dieron cuenta que por la misma plata el farmacéutico les cumplía la misma función, le hacía las veces de gerente y más encima cumplía con la obligación legal, y lo sacaron un poco de la venta, esto viendo la historia como pasó, porque él podía interrumpir la gestión que ellos hacían con los auxiliares para vender todos estos productos que le convenía más. Hoy día con la ley de fármaco eso tiene que haber cambiado. En la práctica vemos que todavía no ha cambiado totalmente, que aún hay algunas prácticas que no se ha llegado a un consenso con el Ministerio de Salud en cuanto a lo que debería ser lo razonable. O sea, esto de la canela ya no más. Lo que pasa es que ahí hay discusiones todavía, porque la canela está prohibida que sea dedicada a un producto en especial, pero las cadenas entendieron que ellos podían hacer por familias de productos y ellos pagan todavía una venta por familias de productos. Por ejemplo, por todos los antidepresivos yo pago 50 pesos. Por todos los antibióticos pago 100 pesos. Bueno, pero los antidepresivos, los antibióticos son con receta, ¿no? Son con receta. No va a ser el químico farmacéutico que me va a convencer de comprarlo. No, lo que pasa es que generalmente, a ver, si a mí llega una receta como genérico y me ofrecen uno en especial y pueden ofrecer ese que tiene un valor distinto y que yo me gano los 100 pesos y más encima acumulo para la venta total. Entonces nosotros todavía creemos que ahí el MinSal y la gente no se ha puesto de acuerdo en los términos generales. Si yo sigo incentivando medicamentos, aunque sea por familia, estoy haciendo un incentivo hacia los medicamentos que no deberían haber. Y ahí creemos que hay todavía un terreno de nadie que no se ha juzgado. ¿Cómo es la relación de ustedes con los dueños de farmacia?
En general bien, pero hay conflicto. O sea, yo puedo estar de acuerdo con ellos en muchos ámbitos, con los chicos y con los grandes. En algunos hemos defendido a los chicos, en otros hemos defendido a toda la farmacia, pero yo no tengo tapujo en decir lo que me parece verdad o lo que nosotros consideramos los farmacéuticos. Muchos de ellos no se atreven a hablar porque los han echado después cuando han sido conflictivos, entonces nosotros como colegio hablamos a nombre de ellos, de lo que se ha hecho un poco la esclavitud de este manejo ahora con la obligación del farmacéutico estar en todo momento que está abierta la farmacia. ¿Pero no son dos? O sea, lo que pasa es que de acuerdo a los horarios que amplíen los locales, la mayoría de ellos debería tener por lo menos de las cadenas 2. En algunas independientes bastaría con 1 por la cantidad de horas, pero hay algunos que hacen una exageración porque incluso abren sábados o domingos sin tener profesionales y obligan a irse aduciendo una ley del trabajo que nosotros estamos pidiendo cambiar, un artículo 22 donde dicen que ellos no tienen derecho a firmar horario porque son como gerentes, aunque estos gerentes ni siquiera pueden cambiar un estuche de oferta porque sin el permiso de alguien, entonces en realidad no son gerentes y se aduce eso para que no tengan horario. ¿Pero les pagan como gerente? No, no les pagan como gerente, incluso ahora les aumentaron las expectativas de venta, por lo tanto no alcanzan a las metas, y como no alcanzan a las metas le ofrecen un bono compensatorio para que trabajen los domingos, o sea, trabajan más por la misma plata, un poco esclavitud eso. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Mauricio Uberman. Ahora, también es cierto, Mauricio, que las farmacias, si uno escucha los argumentos de ellos, ellos dicen, a ver, momentito, nosotros hemos pasado a ser los malos de la película, pero acá son muchos los responsables en este ámbito de la farmacia, la venta de medicamentos. ¿Qué pasa con los laboratorios? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos en materia de precios, en materia de todo? Cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué pasa con el químico farmacéutico? Mentira, sí están ahí y cumplimos con la obligación de tenerlo y ellos además prestan un servicio social de atender a la gente, en fin. ¿No hay cierta injusticia en esta imagen pública que se ha creado de la farmacia? A ver, yo creo que sí en parte. Yo creo que la responsabilidad de que esto se haya aumentado tuvo que ver con la colusión, que fue un acto importante que llamó mucha la atención, pero creo que después se manejó un poco y nosotros tuvimos grandes discusiones con el ex ministro Mañalich en base a eso, porque él tenía un afán de sacar los medicamentos fuera de la farmacia y en ese afán culpó a la farmacia de todo, incluso injustificadamente. Faltaron medicamentos que no se importaban, que la Cenabás, él era el responsable que los debía haber traído de afuera, como era en algún minuto un producto para la epilepsia, como la carbamazepina, y extrañamente un día antes de que se votara en la decisión de la Cámara en el Senado y en la Cámara de Diputados acerca de la ley de fármacos, él va y cierra una Cruz Verde, una Salcobrán y una Ahumada. ¿Por qué? Para dar la señal de que ninguna cumple y que todas las farmacias están en contra de lo que él está haciendo y como responsable. Y el responsable de traer las drogas son los laboratorios, que pasaron aquí, piolita nomás, y en realidad hoy día en la misma ley de fármaco que él hizo de manera con todos los bioequivalentes sí, tan apurada por batir un récord mundial de esto, resulta que hoy día tenemos una gran falta de medicamentos porque los laboratorios que lo obligaron a hacer una inversión de 50 millones por cada bioequivalente y tenían que hacer 10 de golpe, resulta que ellos no tenían 500 millones, tenían 200. Entonces elijo 4. ¿Cuál elijo? Los 4 que me reditúen más económicamente y los otros 6 los dejo hacer. ¿Cuáles dejo hacer? Los genéricos, que eran los más baratos. Por lo tanto, la gente ha salido perjudicada en vez de beneficiada porque han desaparecido productos genéricos y en este minuto tenemos una falta de más o menos 61 productos y que son bastante importantes. Y eso es responsabilidad de los laboratorios. De los laboratorios, pero también de la autoridad que manejó mal porque en otros países la bioequivalencia se ha hecho en 10 años, se hacían de a 4 moléculas al año, 5 moléculas, y acá se hicieron tratando de hacer 10, 20, 40 de golpe, batiendo un récord de hacer en 3 años lo que otros países hicieron en 10. Ahora, también es cierto que hay una relación laboratorios-autoridad que hay que tener en cuenta, porque los laboratorios le venden al Estado, a la Cenabast, medicamentos a muy bajo precio, incluso por debajo del costo real, y compensa con el precio que le venden a la farmacia. Entonces, de alguna manera, podríamos decir, estoy haciendo elucubración, si quiere, que al Estado le conviene tener buena relación con los laboratorios. De alguna manera son como rehenes. A ver, yo no creo que les vendan por debajo del costo.
O al costo, no sí, sé, lo que pasa o ganando muy poco. Sí, lo que pasa es que ahí en la venta va por un volumen. El volumen que compra el Estado es el principal comprador que hay. Y ellos compran un volumen muy alto en presentaciones distintas, que son presentaciones de cajas de 1000 unidades de todo, donde se gasta menos también porque no hay que hacer estuches por cada una. Entonces, tienen un costo distinto. Siempre ha sido así. Y las licitaciones llaman a esto. Ahora, yo creo, y de acuerdo a los estudios internacionales, para la venta posterior en el ámbito de farmacia, el gran parte del costo no tiene que ver con el producto. En los estudios internacionales me dicen a mí que el 76% del costo es marketing, que tiene que ver con posicionar la marca, con los visitadores médicos, con las muestras, con todas esas cosas que no tiene que ver con el costo real del medicamento. Pero tampoco tiene que ver entonces con los dueños de farmacia. No tiene que ver. Aquí en realidad yo creo, y la ley de fármaco contempla y no se ha tocado, y yo se lo hice ver el otro día en una reunión con la ministra, que los laboratorios, una parte de que decía la ley de fármaco es que hay que segmentar toda la parte de la distribución del fármaco, donde hay que designar los montos que se pueden cobrar, porque hoy día se discrimina ahí, para unos de acuerdo al volumen y todo, y también el margen que se podría tener a nivel de distribución y los laboratorios fijar sus precios. Ahora yo llamaría, por ejemplo, a los laboratorios internacionales a que en realidad bajaran los precios en Chile, porque en el resto de Latinoamérica algunos de ellos tienen precios mucho más baratos. Las farmacias están de acuerdo con que se fijen los precios. Dice que para ellos sería una ventaja, mejor. Le facilitaría incluso las cosas, no tener el problema de la competencia. Y hay países donde se maneja franjas de precios, sobre todo los productos crónicos, no a veces en todos, pero sí hay franjas de precio en productos crónicos en varios países del mundo. En todo caso, perdón, ¿me decías? Sí, yo estaba diciendo que el precio se puede de alguna manera manejar en el sentido de que para la gente es mucho más fácil cuando tienen un precio que saben a qué va a tenerse. Ahora, la gracia es de que ese precio se maneje. Hasta los años 80 aquí nosotros teníamos un precio estipulado para lo que eran productos nacionales, genéricos, y un precio en ese tiempo se consideraba internacional en los que venían importados, que era y ahí el margen era más chico. ¿Pero qué tan cerca o lejos estamos con que se fijen los precios? Yo hasta ahora veo lejos por que no veo ninguna disposición de los políticos en realidad de ver el tema futuro. Sería muy mal visto, ¿no? Sería así como, yo creo que aquí han fijado precios, dicen la economía social de mercado no se puede, pero los cigarros ya le fijaron el precio. Te vienen en la cajetilla con el precio fijo, cuando uno se preocupa de la salud puede fijar los precios. Ahora, yo creo que aquí no hay voluntad política en realidad, cada uno se esconde bajo otras cosas y no lo hace. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Mauricio Uberman, hablando de esto que son los medicamentos, la presencia de ellos en las farmacias, el mercado de los medicamentos que nos concierne a todos. Y hay varias voces, están los trabajadores, están los sindicatos, están ustedes, están los dueños de farmacia, están los laboratorios. Ahora, los que menos hablan son los laboratorios. Hasta ahora no hemos logrado, pero lo seguimos intentando. Sí. Hay un tema interesante que tiene que ver con las farmacias comunitarias, las farmacias chicas. Hay una iniciativa del Ministerio de Salud de apoyar a las farmacias comunitarias y ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Las farmacias comunitarias también tienen la obligación de tener un químico farmacéutico? ¿Pueden pagarlo? ¿Se gana menos en ellas? ¿Cómo es? A ver, generalmente las farmacias comunitarias las destruyeron antiguamente por un manejo inadecuado que se hizo entre las cadenas y los laboratorios de bajar los costos artificialmente, cosa que el precio público de las cadenas fuera el costo de los otros. Entonces, así quebraron a gran parte de la farmacia. Como se hizo en muchos ámbitos, recordemos las carnicerías chicas y las almacenes chicas. Bueno, ellos calculaban que el precio que ellos salían al público era el precio que el otro compraba, entonces el otro al ponerle el IVA solamente ya quedaba fuera de mercado. ¿Cuál es la gracia de los últimos años? Que había un poco más de competencia y las farmacias tradicionales, que eran las independientes, han crecido casi al doble. Sí, hoy cada día vez son hay más. El 47% del total de farmacias que hay son independientes. ¿Y cómo lo lograron? Lo lograron porque de alguna manera
algunos laboratorios que estaban muy presionados por las cadenas han estado saliendo y entregando condiciones que son igualitarias a los demás y les permiten competir en alguno de los ámbitos. Y aquí se ha demostrado que cuando hay competencia real, los pequeños pueden competir y de alguna manera pueden ser una solución para la gente, porque ellos sí se van a los barrios, se van a los lugares donde no hay farmacia y están dando un servicio social. Las cadenas se concentran en todas las esquinas donde hay más poder económico. Pero ¿cuál es la situación de los químicos farmacéuticos en esas farmacias más chicas? Ahora hay problemas que nosotros hemos detectado y lo hemos hablado con ellos. Hay algunos lugares que sí, lamentablemente, se usa una mala práctica, que es el plancheteo. ¿Qué es eso? El plancheteo es usar el nombre de un profesional como que estuviera presente y no está nunca presente. A ver, explique. Ahí están usando el nombre. De hecho, ahora se detectó, viendo con el MinSal, ahora que hay sistema de redes donde pueden ver, encontramos que había un farmacéutico que ofrecía las funciones de director técnico en una farmacia en Arica y en Vitacura al mismo tiempo. Entonces usted puede entender que esto habla de un mal uso de un título de una persona que figura en dos partes al mismo tiempo. O sea, donde no puede estar, por supuesto. En una de las dos farmacias no estuvo presente, no. Pero también podríamos decir que nosotros como consumidores de algo tan delicado como los medicamentos deberíamos ser más responsables y chequear que está el químico farmacéutico. Uno debería siempre exigir, si quiere una explicación, que esté el farmacéutico. Y si no está, puede poner en el libro, no lo pudo encontrar, todo, dejar un registro. ¿Quién lee en el libro? Hay libro de visita. No, pero el libro de visita, cuando va a alguna inspección, pueden quedar todas las constancias. Ahí están las constancias de los reclamos, de las felicitaciones, de cualquier cosa pueden estar ahí. Y creo que es parte de la vida de la farmacia donde uno puede asegurar si está el profesional, digamos. Mauricio, a mí siempre me genera mucha curiosidad y misterio. ¿Qué hace el químico farmacéutico ahí en esa oficina que están ahí atrás? ¿Qué está haciendo? Y uno lo está esperando, ahí dice, no, que está ocupado, ya viene. ¿A qué se dedica? A ver, lo que pasa es que la cadena hoy día le manda a cada media hora, una hora, ellos tienen un mix de lo que tienen que vender en el día. Tanto de productos de marca, tanto de marcas propias, tanto esto, entonces están diciendo, usted va atrasado en esto, haga que los vendedores vendan más de esto, están indicaciones del marketing. Son cómplices. Los han obligado a estar en eso, casi con el látigo detrás de los auxiliares para estar viendo. Aparte que hay que administrar. Nadie puede obligar a un químico farmacéutico a ser cómplice de esa práctica. Lo que pasa es que usted tiene que pensar que cuando aquí no hubo una colusión solamente en los precios. Cuando alguien fue rebelde en un comienzo, y fue rebelde, las cadenas lo echaron. Y después no lo contrataba ninguna de las tres, tampoco. Porque eso sí, esos mensajes también salen. Este señor es conflictivo. Y resulta que el 75% del empleo era en la farmacia privada. Por lo tanto, usted queda con un 75% menos de poder trabajar en el mercado. Ya, ¿y cómo sale cuando uno ve el químico farmacéutico, o insisto, la químico farmacéutico, porque hay mujeres también? Sí, hay hartas mujeres. Muchas. Y uno ve que se aparece de pronto y camina detrás de los vendedores, mira, ahí está diciendo, ¿cómo es? A veces van entregando informes. Lo que pasa es que mucho de eso también tiene que cambiar. Ahora, hay mucha labor administrativa que tiene que ver con las recetas, que tiene que ver con otras cosas, pero él tiene tiempo para hacer cosas, debería tener tiempo. Yo trabajo en una farmacia con mucho movimiento y tengo tiempo para salir y me doy el tiempo para hacer las cosas y lo otro se podrá hacer después, porque la parte administrativa uno la puede hacer en cualquier momento, pero cuando hay una inquietud, una persona, uno tiene que atenderla en el momento, no puede hacerla esperar, digamos. Bueno, si se trata de hacer esperar, pucha, que uno espera en las farmacias, ¿no? Sí, que te atienda. ¿Por qué no ponen más vendedores? Es parte de ellos tienen calculado lo óptimo que pueden atender y que la gente está dispuesta a esperar. Ahora, si un medicamento uno está dispuesto a esperar mucho. Si hubiéramos otro tipo de farmacia que estuvieran de vuelta en los barrios con mayor, la gente no se daría esa molestia y iría de nuevo a esos lugares. Ahí tú mencionabas la ayuda a la farmacia tradicional. Se estuvo elaborando el proyecto a ver si la Cenabas les podía vender a ellos para mejorar los precios y poder salir. Sería una buena idea, nosotros hace muchos años lo pedimos. El problema es cómo la Cenabast hoy día puede cumplir con las proyecciones que tiene. Hoy día abastece solamente cerca del 50% de los hospitales porque no puede mejorar la gestión. Entonces, si le damos una gestión nueva, va a ser difícil que la cumpla, a menos que mejoren la forma en que funciona hoy día la Cenabast. Pero mejorar cómo funciona la Cenabast, ¿por dónde pasa? ¿Ustedes tienen algo que aportar en ese debate? Sí, nosotros de hecho, ellos abrieron ahora un directorio, no un directorio, pero
con ayuda externa, y nosotros pusimos delegados dentro de senadores para ofrecer ideas. Nos parece que ellos, por ejemplo, ahora que hay esta falta de medicamentos, una de las cosas que deberían hacer es importar los medicamentos para evitar la falta y que la gente no tenga que pagar las marcas, cosa que todavía no han hecho. Pero nosotros estamos... Sí nos queda tranquilo una cosa, sabemos que han estado en contacto con todas las agencias de medicamentos de Latinoamérica que tienen productos aprobados bioequivalentes y ya hicieron los contactos como para poder en algún minuto hacer esto que hasta ahora no han hecho. El presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Mauricio Uberman, dándonos a conocer, transparentando esa otra realidad, estos personajes que están en las farmacias, que nos son muy familiares. Ustedes tienen conciencia de eso, supongo, y cuando uno llega a preguntar algo, después uno llega con una receta, algunos son súper pesados, llegan con la receta de un antidepresivo. Doctor, la psiquiatra, lo que sea, la firmota, el timbre, porque piden el timbre, que esto, y la otra vez, no, que no se puede vender porque decía 3 cajas con número y tiene que estar con letras. A ver. Y eso es, entonces le dije, ya, entonces me dijo, claro, entonces vaya a quejarse al ISP, ahí están afuera, vaya si quiere. No es tan así. Lo que pasa... y uno va a otra farmacia y el otro te lo vende. Sí, y yo creo que ahí es el criterio de la persona o quien se ha puesto quisquilloso a lo mejor por... Hay ciertos medicamentos que sí tienen que cumplir una normativa bastante estricta, que son los tranquilizantes. Y eso tiene que ir con la cantidad en número y letra, tiene que ir con la forma en que se va a dispensar, tiene que salir por el periodo que va a ser usado, si es 1 mes, 2 meses, todo eso sí. Y tiene que venir con el nombre, RUT, edad, dirección, todo. Pero en los otros productos basta que venga bien clara la indicación. Y con esa indicación uno puede despachar. Yo lo que creo que uno debe entender con la función uno profesional es que yo no puedo hacer que la gente esté jugando ping-pong. Yo no lo puedo mandar al médico de ida y vuelta como ping-pong para demorarlo. Y creo que ahí hay que usar el criterio profesional de que uno tome la decisión. Lo que significa ir de nuevo al médico, pagar de nuevo la consulta. No, a veces tampoco hay que pagarla. Y eso es una cosa que uno tiene que hacerle entender a la gente. Yo muchas veces he mandado por algún tranquilizante que le hagan de nuevo y le digo, señor, usted no tiene que esperar ni tiene que pagar. Porque a usted se le hicieron mal, usted tiene derecho a exigir. Y eso es importante que los pacientes, con la ley del paciente, los derechos del paciente, la gente tiene que tener claro que también puede exigir ciertas cosas. La obligación de él es hacer la receta bien. Si la hizo mal, tiene que hacerla de nuevo. Y eso es súper importante que la gente lo tenga claro. Ahora, no hay por qué ser tan quisquilloso y el farmacéutico ahí puede usar sus atribuciones y decir, esto está bien, está claro, no voy a cometer ningún error y se le va a despachar lo que dice la receta. Mauricio, ustedes también estaban hace unas par de semanas haciendo unas charlas para incentivar el uso racional de los medicamentos. ¿Qué es lo que nos quieren decir a nosotros? Es que en Chile hay un desconocimiento total, yo diría, de los medicamentos. Existe una política nacional del medicamento desde el año 95 que debería haber invertido en educación en salud y hasta ahora se había invertido 0 pesos. Y esta es la primera vez que llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Salud para pensar en ayudar a la comunidad y a los auxiliares de farmacia también, por el hecho de cambiar, de acuerdo a la nueva ley, la farmacia en un centro de salud, que sea esto una educación permanente. Entonces, hicimos la primera charla el sábado anterior para orientar en esta nueva era de los farmacéuticos y auxiliares, pero no lo abrimos a más personas, lo abrimos a ONG, a grupos de enfermos, al que quisiera ir va a estar abierto esto. De hecho, la próxima es el 5 de septiembre, y el 5 de septiembre... ¿Qué significa uso racional? El uso racional del medicamento... Piensen 2 veces antes si lo necesitan, ¿qué? Quiere decir que la gente lo use de acuerdo a las indicaciones médicas y de acuerdo a lo que es mi necesidad de salud. No a lo que me dijo el vecino, no a que si yo me sentí mal el segundo día lo deje. La automedicación. Mucho tiene que ver con la automedicación y también con dejar los tratamientos a media, porque hoy día la adherencia a los tratamientos no supera el 45%. Entonces, uno encuentra que hay muchos medicamentos sobrantes, como decían antes, pero eso no tiene que ver con que a uno le vendan más, sino que tiene que ver con que la gente deja los tratamientos a medio terminar y están ahí las cajas con los medicamentos. No sacan nada con decir que me vendan 10, si la gente igual se va a tomar 6 y le van a sobrar 4. Entonces, nosotros los queremos educar a que el uso racional del medicamento en cuanto a cuándo hay que usarlo, y que si a mí me lo dieron no quiere decir que si el otro tiene un síntoma igual, porque a veces hay enfermedades distintas con algunos síntomas parecidos y no quiere decir que el otro necesite lo mismo que yo.
¿Les ha pasado a los químicos farmacéuticos? Dice, y quiero hablar del químico farmacéutico. Y llega y dice, no, que quiero preguntarle, ¿qué champú me conviene? Hay de todo. Mire que al principio nos preguntaban... Es que se venden muchas cosas... Con la publicidad de la Sí. bioequivalencia fue cómico, porque la gente llegaba a pedir una crema para las arrugas bioequivalente. Entonces llegaban a pedir cualquier cosa bioequivalente Ya. y nos ha pasado de todo. Ahí entonces... Anécdotas por millones. Sí, hay ¿ah? por millones, anécdotas, pero lo importante es que siempre uno puede dar una orientación. Y nosotros nos preguntan todo el día, porque el médico, y usted tiene que ver hoy día el sistema médico en Chile es bastante, yo diría que peligroso para el paciente, porque lo atienden por Lisapre o por FONASA y no le dan más de 10, 15 minutos. Entonces el médico alcanza a ver qué necesita, le empieza a hacer la receta y ya lo despacha. No le explicó por qué me dice, yo fui por un dolor de espalda. ¿Cuál es para el dolor de espalda de los 5 medicamentos que me dio? No sabía. ¿Cómo me los tomo? ¿Me los tengo que tomar con alimento? ¿Me los tomo solo? ¿Me los tomo en ayuna? Todas esas cosas llegan con las inquietudes a la farmacia para ver qué usa el medicamento, cuál es para qué cosa, cuál es más importante, y si no me alcanza la plata para todos, cuál me compro, a cuál le doy prioridad. ¿Cuál de estos es para el problema que yo ¿Puedo llamar veo? al químico farmacéutico para preguntarle eso? Sí, por supuesto. ¿Y los vendedores dan esa oportunidad? Porque por lo general dicen, no, si se quedan callados así te miran, no todos, pero hay quienes... Tienen que llamarlo, si usted le pide, tiene que llamar. O sea, depende de nosotros. Sí, hay que ahora, ser más consciente y responsable con uno sí, mismo. La obligación del farmacéutico es ir capacitando a sus auxiliares Sí. todo el tiempo, es su obligación. Y los auxiliares, de alguna manera, cuando se ven sobrepasados con la pregunta, tienen que recurrir a él de todas maneras. Por último, Mauricio, te quería preguntar, dice, leer uno de los tantos mensajes que me llegan. Mi farmacia de barrio, un saludo. No la cambio por nada, lleva años en Quinta Normal. Y el dueño es químico farmacéutico. Y eso te quería preguntar, antes los químicos farmacéuticos eran normalmente los propietarios de las farmacias. Sí, es una de las cosas que se cambió en los años 80, era que todas las farmacias tenían que ser de dueño farmacéutico o tenían lo que se llamaba sociedad en comandita, donde él, de acuerdo a sus funciones, pasaba a ser como socio de la empresa y por lo tanto él quedaba siempre. Él se preocupaba porque era su empresa y de alguna manera se quedaba ahí permanentemente. En todo caso, para que quede claro, ¿ustedes no reciben comisión por vender un medicamento en lugar de otro? No. Y si nosotros encontramos alguno farmacéutico que esté con esa gestión, lo vamos a acusar, pues nosotros hemos vuelto a formar el Tribunal de Ética, esperando que este segundo semestre, de acuerdo a lo que nos dijo la presidenta, la ley de colegios profesionales esté vigente para la ley de ética. Un minutito más, por favor, estoy pidiendo, porque le quiero preguntar, ¿es verdad o es un mito eso que Chile es el país que más antidepresivos consume? No sé si es el que más, si uno mira de acuerdo a la población, el consumo aquí es elevado. De hecho, yo estuve con una cosa un encuentro de los psiquiatras y encuentran que Chile es un país gris por la cantidad de antidepresivos. Yo creo que aquí el problema es el estrés. El estrés ha llevado a muchas cosas. Hay que repensar la forma del trabajo. El trabajo no está siendo de forma adecuada. Y en general, ¿cuál es el medicamento más vendido? El medicamento más vendido es el paracetamol, lejos. Ya. Bueno, gracias Mauricio Uberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, por conversar con nosotros. Hasta la próxima. Encantado, cuando gusten. Chao.